Durante la historia se han desarrollado muchos modelos para que los países surjan y empiecen a tener un desarrollo a nivel mundial. Inicialmente, cuando estaban en proceso de colonización, las grandes metrópolis se dirigían a países tercermundistas para adquirir materias primas. Esto era un gran negocio, ya que estos países no contaban con ninguna estructura de poder como algo político o de otras denominaciones, sino que ellos tenían, pues obviamente eran indígenas y no tenían nada establecido. Cuando llegaban estas personas de las metrópolis a apoderarse de la gran mayoría de sus recursos, inicialmente se llevaba un proceso en el que, como todo el mundo sabe, es de esclavización, y esto conllevaba a que simplemente se sacaran recursos de estos lugares y se llevaran a las grandes ciudades. Esto poco a poco fue cambiando, ya que se generó el término de la independencia, y esto generó que esos pequeños países y naciones empezaran a rebelarse y a querer tener autonomía por sobre sus recursos y tener también derechos por encima o iguales a las personas que llegaban a apoderarse de sus propiedades. Eh, Esto poco a poco llevó a que cada país tuviera una independencia, pero no hizo que los países tercermundistas dejaran de ser así, ya que los grandes países ya tenían un capital, ya tenían algo estructurado y por ende ya no podían quitarles el poder, ni tampoco empezar a tener las mismas capacidades económicas que esos grandes países. También durante el transcurso de la Primera Guerra mundial, al final se mencionó que el sistema de mandatos como el derecho internacional aplicable a los territorios coloniales, los mandatos autorizaron la administración de las colonias repartidas en el nombre de la Sociedad de Naciones por parte de las potencias imperialistas. ¿Esto qué quiere decir? Lo que significa es que con el tiempo, después de esta gran guerra, los países empezaron a tener una igualdad, porque entre comillas, esta igualdad, como acabo de mencionar, a pesar de que ya se tenían casi que los mismos derechos, las mismas oportunidades y demás, los países tercermundistas no tenían la capacidad económica que los grandes países, como ya lo había mencionado. Este modelo se llevó a cabo durante muchos años, y si bien se consagró un sistema de control de los mandatos, este nunca funcionó por la debilidad institucional de la Sociedad de Naciones, facilitando que las potencias obraran con total discrecionalidad, explotando recursos naturales y poblacionales originarios. Esto quiere decir que a pesar de que se establecieron derechos y se establecieron cosas para tener un orden, igual los grandes países seguían sacando recursos por debajo de cuerda de los pequeños países. Entonces esto poco a poco fue enriqueciendo y enriqueciendo el capital de las grandes ciudades, de los grandes países, de las grandes naciones, pero los países tercermundistas quedaron ahí, estancados. Y esto llevó a que esos países grandes se desarrollaran de una manera macro, en un macroentorno, y en los países pequeños, donde se sacaba la materia prima, poco a poco se fue perdiendo muchos de los recursos y todavía había muchas cosas que a nivel mundial no era pues muy reconocido este asunto. El subdesarrollo latinoamericano se ha producido por capricho de la naturaleza, sino porque las potencias económicas han ideado un sistema político de subordinación que frustra el avance de las capacidades productivas y sociales en nuestros países. Esto quiere decir que, tal como acabo de mencionar, los países grandes no tienen en cuenta que los países tercermundistas quieren crecer y quieren desarrollarse al gran nivel de otros continentes o de otros países. Los grandes países presionan a
los países en desarrollo para que generen más y más recursos, pero el problema es que en la actualidad, a pesar de que se supone que es un sistema de círculo en donde tú das tu dinero, yo doy mi dinero y todo se genera en un círculo para que en términos generales se genere una ganancia para ambos lados, pero no es así. Estudios durante muchos años han demostrado que los países grandes siguen consiguiendo dinero, pero que los países pequeños, a pesar de que dan sus materias primas, de que dan lo principal que necesitan los grandes países, ellos simplemente cogen, pagan muy barato a los países en desarrollo, y los países tercermundistas siguen creciendo porque ellos, a pesar de que no generan en muchas ocasiones las materias primas, siguen creciendo y siguen organizando una estructura de capitalismo para que todos empiecen a consumir los productos que se generan allá. Por ejemplo, aquí en Colombia se genera mucho el algodón, y el algodón es transportado a, digamos, Estados Unidos, y allá se generan muchas marcas de ropa costosas, y después de ser generadas y después de generar una línea de moda, se traen aquí al país a precios excesivos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que igual de todas maneras estamos pagando por un servicio que viene de aquí, y eso genera que no, los países en desarrollo no tengan una estabilidad económica que los haga subir y desarrollar. Durante años la brecha económica ha ido subiendo y bajando, pero nunca ha sido algo igualitario. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Los países en desarrollo deben tener algo que los conlleve a que crezcan, pero ese algo es, primero que todo, una línea política que los ayude a crecer, que el ideal del país sea ese, no solamente mantener algo estable dentro de un país y ya, no. Aparte de que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que por lo menos en nuestro país se han ido escaseando los recursos por malas decisiones de los políticos. Entonces esto genera que seamos más pobres de lo que dentro de los términos generales de todos los países somos, y que aparte de esto perdamos los recursos naturales que nos pertenecen. Entonces se debe llevar a cabo una mejor manejo de los recursos, porque no son interminables, se agotan, y no dejar que los grandes países se apoderen de los recursos de países como el nuestro.